Hola amigos, ¿qué tal? ¿Cómo están? Dios les bendiga. Bienvenidos a nuestro programa Palabras de Vida. Estamos haciendo un estudio acerca de las obras de la carne que se menciona en Gálatas 5, 19 al 21. Esta vez vamos a hablar de los homicidios. La Biblia lo menciona allí. La Biblia considera, por ejemplo, que el primer homicida de la historia fue Caín. Sin embargo, desde Caín hasta la actualidad ha habido muchos homicidas y esto como consecuencia de la caída del hombre en pecado. Yo creo que la persona que está enemistada con Dios también estará enemistada con su prójimo, que justamente crea el escenario que la puede llevar a cometer crímenes como vemos que suceden hoy en día. Ahora, si le echamos un vistazo a la violencia que hay en el mundo, ya existen listas de lugares que son poco recomendables por su situación política o incluso bélica. Algunos como Haití, Senegal, Liberia, Chad, Congo, Somalia, Papúa Nueva Guinea, Chechenia, Irak o Afganistán, aunque estos destinos están muy codiciados por los aficionados al llamado turismo negro, pues son lugares realmente peligrosos. Asimismo se considera como puntos oscuros a Rusia, el África subsahariana y ciertas regiones de Latinoamérica. Y bueno, qué decir de lo que está pasando ahora en Europa del Este, ¿no? La guerra que hay entre Ucrania con Rusia o en el Medio Oriente, ¿no? El conflicto que se ha creado hace poco tiempo entre Israel con Hamas, que es un grupo terrorista que obviamente no, no los pasan a los judíos y ahora pues están generando toda esta situación lamentable que estamos viendo. Ahora se cree que la región menos violenta del mundo corresponde a la parte de Europa occidental y central. Otros países, por ejemplo, con índices muy bajos de homicidios son algunos de los surgidos bajo el Imperio Británico, como Australia, Nueva Zelanda, las Islas Fiji, Canadá, las Maldivas y las Bermudas. Y los países asiáticos también, algunos de ellos son poco conflictivos, ¿no? Siendo Japón, por ejemplo, Singapur y Hong Kong, los más pacíficos, precisamente porque son los que han adoptado más los modelos occidentales de control del crimen. Pero donde sí se presenta un gran problema en cuanto a la violencia es justamente en Latinoamérica. Latinoamérica se considera la región más insegura del mundo, con un aumento en la tasa de homicidios que ha llegado a un nivel que algunos consideran epidémico, y con el robo como delito que más afecta a los latinoamericanos, es lo que denunció el Programa de las Naciones Unidas, el NUD. Y mientras los índices de homicidio disminuyen en otras regiones, el problema ha aumentado en Latinoamérica, que registra más de 100.000 asesinatos cada año, llegando a superar el millón de asesinatos entre el año 2000 y 2010, como señala el informe. En países, por ejemplo, como Colombia, Guatemala o El Salvador, que según dicen la tasa de homicidios ha bajado un poco, pero en la mayoría de los territorios se mantiene alta, incluyendo nuestro país, el Perú. En 11 de los 18 países latinoamericanos, la tasa es mayor a los 10 asesinatos por cada 100.000 habitantes, nivel considerado epidémico. Y a pesar de que las economías de la región han registrado un leve crecimiento anual, bueno, yo sé que la pandemia afectaba a muchos países, pero hasta antes de la pandemia había un crecimiento anual promedio del 4,2% en los últimos 10 años. La violencia y el crimen se mantienen a niveles altos. Claro que esto tiene su explicación, ¿no? Bueno, me interesó ver un poco qué es lo que los expertos consideran como causas de la criminalidad. Bueno, y mencionan que las democracias arraigadas son lugares relativamente seguros, al igual que las autocracias arraigadas, pero las semidemocracias y las democracias emergentes, también llamadas anocracias, suelen estar asoladas y ser muy vulnerables al delito violento y a la guerra civil, que a veces se confunden entre sí.
y el aumento de las expectativas del consumo, la relativa falta de movilidad social, el crecimiento urbano acelerado y desordenado y las deficiencias del sistema escolar generan condiciones que inciden en la criminalidad, en lo que explicaron los funcionarios de la ONU. Y el porte de armas, de fuego, el consumo de alcohol, el tráfico de drogas también impulsan el delito. Ahora yo quisiera saber qué es lo que dice la Biblia al respecto, porque la Biblia también nos habla de esto, por supuesto que sí. Hay que ir al libro de los orígenes para poder entender un poco acerca de este tema, que es considerado un problema social, porque hay mucha violencia en el mundo y porque todos los días tenemos que estar viendo crímenes. Hoy día parece que matar es una cosa tan común que ya no nos sorprende esto. Más bien nos sorprendería que haya un día donde no haya un crimen. Pero la Biblia enseña que el homicidio no es un factor externo, sino interno. Nace en el corazón del ser humano. Es lo que dijo Jesús allí en Mateo 15:19. Porque del corazón salen los malos pensamientos, los homicidios, los adulterios, las fornicaciones, los hurtos, los falsos testimonios, las blasfemias. Acá Jesús dice claramente que del corazón salen los homicidios. El ser humano que está dañado, afectado por el pecado, va a concebir la idea de quitarle la vida a su prójimo. Y por supuesto que lo hace. Caín ha sido justamente el primero en matar a su hermano todavía, su hermano de carne y sangre. El homicidio no es una causa, sino una consecuencia de no tener en cuenta a Dios. Y es interesante ver, por ejemplo, cómo esto lo menciona el apóstol Pablo cuando dice ahí en Romanos capítulo 1, verso 28, y habla justamente de aquellos que no han querido acercarse a Dios y no han querido tomar en cuenta a Dios en sus vidas. Dice, y como ellos no aprobaron tener en cuenta a Dios, Dios los entregó a una mente reprobada para hacer cosas que no convienen, estando atestados de toda injusticia, fornicación, perversidad, avaricia, maldad, llenos de envidia, homicidios, contiendas, engaños y malignidades. Por eso decíamos que los homicidios no son una causa, sino una consecuencia. ¿La consecuencia de qué? De habernos alejado de Dios. El hombre que se aleja de Dios, que no lo toma en cuenta, pues la Biblia dice que su mente se vuelve reprobada. Dios lo entregó a una mente reprobada para hacer justamente las cosas que no convienen. Entre ellas está el homicidio. Claro, entonces si vemos delitos, crímenes todos los días, hay que ver que los que practican esto son precisamente hombres o mujeres que no tienen ningún interés de acercarse a Dios. No tienen ningún interés de conocer a Dios, son ateos, son agnósticos, o son personas resentidas, ¿no?, de la sociedad, han tenido tal vez una infancia difícil, cruel, maltrato, violaciones, y estos chicos crecen resentidos y se vengan justamente contra la sociedad. La criminalidad, pienso que ya hablándolo ya en un sentido escatológico, por ejemplo, ubicándonos en el tiempo del anticristo, la criminalidad va a ser fuerte en ese periodo, que hasta la gente no tendrá interés de arrepentirse. Es decir, el ser humano en el tiempo aquel en que gobierna el hombre pecado, también llamado el anticristo, pues va a ser tan insensible que no va a tener ningún ápice de arrepentimiento. Y eso lo menciona Apocalipsis 9:20, cuando dice, y los otros hombres que no fueron muertos con estas plagas, ni aún así se arrepintieron de las obras de sus manos, ni dejaron de adorar a los demonios y a las imágenes de oro, de plata, de bronce, de piedra y de madera, las cuales no pueden ver, ni oír, ni andar. Y no se arrepintieron de sus homicidios, ni de sus hechicerías, ni de su fornicación, ni de sus hurtos. Recuerda que estamos hablando de un escenario que todavía no lo estamos viviendo, pero yo pienso que mucho de lo que está mencionando acá es lo que se ve también hoy en día. Creo que ahora todavía hay cierta fragilidad, sensibilidad en muchos hombres que están andando así, que se arrepienten de sus pecados y se convierten a Dios. Pero en el tiempo que menciona Juan en Apocalipsis, en el capítulo 9, está hablando de un tiempo donde
la maldad, el pecado, va a ser algo tan común, el anticristo va a estar allí y va a ser un ambiente cargado de demonios, el infierno en la tierra. Y la gente no va a tener ningún interés de arrepentirse de sus pecados ni de hacer todas estas cosas terribles que menciona. El homicidio en el antiguo pacto era castigado con la muerte, ¿no? El Números 35-31, ahí dice claramente, Moisés escribe esto, cuando el Señor mismo le dice, no tomaréis precio por la vida del homicida, porque está condenado a muerte, indefectiblemente morirá. En la ley mosaica se aplicaba la ley del talión, ¿no? La ley que dice ojo por ojo, diente por diente. El que mataba también tenía que ser muerto. Bueno, esa ley hoy día no se aplica. Podemos ver criminales y criminales en serie, podemos ver genocidas, pero que están presos, ¿no? En algunos países no aplican la pena de muerte. En mi país, por ejemplo, no existe la pena de muerte. Y tenemos que permitir que gente que mata, que viola, que queman, homicidas, fratricidas, feminicidas, pedófilos y todos estos tipos que yo pienso tienen algún trastorno mental y que cometen crímenes execrables, pues hay que respetar sus derechos. Por supuesto, tienen derechos también, aunque ellos no respetan los derechos de otros. Pero hay que respetarlos y a veces las leyes no son drásticas para castigar a muchos de ellos. En otros países sí hay pena de muerte. En Estados Unidos, por ejemplo, sí que hay pena de muerte, no en todos los estados, pero en los lugares donde hay, sí, el criminal, el homicida, muchos de ellos son condenados a muerte. Que creo que es lo que debería suceder, cuando muchos de estos tipos disfrutan, se gozan, hayan placer en matar a otros. Pero la Biblia también contemplaba los casos de homicidios casuales. Para estos casos, precisamente habían lo que se llamaban las ciudades de refugio, donde los homicidas que habían matado a alguien, pero no adrede, sino lo hicieron por casualidad, podían huir. Y esto lo menciona la Biblia, bueno, lo encontramos también en el libro de Josué, el capítulo 20, versículo 2, cuando el Señor dice claramente, y esto era algo que cuando los israelitas ocuparan la tierra prometida, pues tenían que señalar lugares de refugio. Es la orden que Dios le dio a Josué cuando dice allí en Josué 22, habla a los hijos de Israel y diles, señalaos las ciudades de refugio de las cuales yo os hablé por medio de Moisés, para que se acoja allí el homicida que matare a alguno por accidente y no a sabiendas. Y os servirán de refugio contra el vengador de la sangre. Y el que se acogiere a alguna de aquellas ciudades, se presentará a la puerta de la ciudad y expondrá sus razones en oído de los ancianos de aquella ciudad, y ellos le recibirán consigo dentro de la ciudad y le darán lugar para que habite con ellos. Si el vengador de la sangre le siguiere, no entregarán en su mano al homicida, por cuanto hirió a su prójimo por accidente, y no tuvo con él ninguna enemistad antes, y quedará en aquella ciudad hasta que comparezca en juicio delante de la congregación, y hasta la muerte del que fuere sumo sacerdote en aquel tiempo. Entonces el homicida podrá volver a su ciudad y a su casa y a la ciudad de donde huyó. Noten la diferencia. Había el homicida que mataba adrede, que lo hacía con traición y alevosía, como se dice. El tipo que sí, como tipo Caín, que maquinó, planeó, ideó matar. En cambio vemos el homicida que mató a su prójimo, pero por casualidad. No había nada premeditado, no era su intención, pero lo mató. Este tipo que mató por casualidad tenía el derecho de irse a una ciudad de refugio. Porque si el vengador de la sangre lo encontraba libre, lo podía matar. Tenía ese derecho. Pero si este hombre demostraba que no mató, no lo hizo adrede, sino lo hizo por casualidad, pues podía refugiarse. ¿Hasta cuándo? Hasta que muriera el sumo sacerdote. Y una vez que muriera, pues entonces ya podía salir libre e irse a su casa. Y si es que el vengador de la sangre lo encontraba y lo mataba, pues el vengador de la sangre iba a morir porque estaba cometiendo un delito, ya que el hombre había demostrado que fue inocente, que no lo hizo adrede. O sea, había todo un procedimiento para esto.
pero sí hay una diferencia, ¿te das cuenta? Entre matar a alguien casualmente y matarlo con premeditación. De todas maneras se le considera homicidio. Sí, pero hay una diferencia, como ya hemos visto. Ahora, Jesús considera que los homicidas tienen a un padre. ¿Y ese padre quién es? Es el diablo. Ahí en Juan 8:44 Jesús dijo a los judíos, vosotros sois de vuestro padre el diablo. Yo creo que eso no debe haberles caído en gracia escuchar eso. Y los deseos de vuestro padre queréis hacer. Y dice, él ha sido homicida desde el principio y no ha permanecido en la verdad, porque no hay verdad en él. Cuando habla mentira, de suyo habla, porque es mentiroso y padre de mentira. El Señor está poniendo al diablo como el padre de la mentira, lo está poniendo a él como el padre de los judíos. Jesús había visto que la intención de estos religiosos, fariseos, que estaban disfrazados de piedad, pero que eran falsos. Jesús le está diciendo, ustedes tienen a un padre, ese padre es el diablo. Vosotros sois de vuestro padre el diablo, le dice. Aunque ellos creían que eran descendientes de Abraham y por lo tanto tenían a Dios con ellos, no, Jesús discierne el corazón de estos hombres y se da cuenta que las intenciones de ellos con respecto a él eran malas, porque ellos lo querían matar a Jesús. Y ninguna persona que tenga en su corazón la intención de matar a otra persona puede provenir de Dios. Si tiene un padre y ese padre es el diablo. Eso se lo dijo Jesús a ellos, se lo cantó clarito. Y obviamente que ellos se sintieron mal y se ofendieron, pero Jesús no estaba engañando, porque así fue. Finalmente ellos lo agarraron, lo mandaron a la cruz, lo mataron. Pero también el Señor nos enseña algo más sobre esto. Para el Señor, el solo hecho de aborrecer al prójimo lo convierte en homicida, al que aborrece. No tienes que agarrar un arma, una pistola, un cuchillo, no tienes que llegar a ese extremo de derramar sangre, de matar a alguien para que seas considerado un homicida. ¿De acuerdo a los estándares bíblicos? Basta con que odies a tu prójimo, eso ya te convierte ante Dios en un homicida. 1 Juan 3:15 lo dice, todo aquel que aborrece a su hermano es homicida. Y sabéis que ningún homicida tiene vida eterna permanente en él. Interesante, ¿no? Es bien claro lo que dice acá. Si tú odias a alguien, ya eres un homicida, porque en tu corazón estás dando muerte a esa persona. Recordemos que los homicidas serán lanzados al lago de fuego, es lo que dice Apocalipsis 21:8. Yo creo que en nuestro mundo que existen tantos criminales, tantos homicidas, tantos hombres o mujeres que no son castigados por la justicia humana, o que son levemente castigados y no son como debieran ser castigados. Bueno, comprendiendo de que en muchos países ya no existe la pena de muerte, pero aún así a muchos no se les dan las penas que merecen, ¿no? Y hay quienes han sabido evadir bien la justicia y han podido cometer crímenes y nunca han sido juzgados ni sentenciados. Y esos están caminando rondos por las calles, quién sabe, planeando otro nuevo delito. Pues bien, aunque ellos escapen de la justicia humana, no van a escapar de la justicia divina. Porque aquí claramente dice en Apocalipsis 21:8, pero los cobardes e incrédulos, los abominables y homicidas, los fornicarios y hechiceros, los idólatras y todos los mentirosos tendrán su parte en el lago que arde con fuego y azufre, que es la muerte segunda. Está hablando de una muerte eterna. Está hablando de una muerte de la cual ya no hay escapatoria. Está hablando de una muerte de la cual ya no hay retorno. La muerte segunda. Muchos piensan que la muerte es un estado de inexistencia, un estado en que la persona simplemente desaparece. Es lo que enseñan algunas sectas religiosas, que el pecador muere y desaparece. La Biblia no dice que iba a desaparecer. Primeramente porque el alma ha sido creada a imagen de Dios y el alma en el ser humano es indestructible. El cuerpo sí, el cuerpo vuelve a su condición de ser polvo, pero el alma no. Cuando Dios creó un alma, un espíritu, le dio eternidad. El asunto es dónde va a ir a pasar la eternidad. Si ese hombre ha sido malo, cruel, tirano, incrédulo, ateo, pues va a ser lanzado al lago de fuego y va a estar allí, ojo, conscientemente. Va a ser consciente de lo que está pasando allí.
Jesús dijo, y ahí será el lloro y el crujir de dientes por los siglos de los siglos. Dice que el pecador que es lanzado a ese lugar va a sufrir eternamente y para siempre. No va a faltar aquellos que van a decir, pero ¿cómo un Dios tan bueno, lleno de amor, que nos enseña a amar, que dice que es amor, va a permitir que una persona vaya a ese lugar a sufrir eternamente y para siempre? El plan de Dios no es ese. ¿Quién te dijo que Dios quiere que vayas al infierno? Entonces, ¿para qué vino Cristo? Si Cristo vino a morir por la humanidad. Pero ¿quiénes se salvan? Los que creen. El que no quiere creer, el que rechaza a Dios, el que dice, no, Dios no existe, y encima se muere, ¿quiere irse al cielo? ¿Va a entrar al cielo habiendo negado a Dios? ¿Por qué va a entrar al cielo si lo ha negado a Dios? Si Dios le da la oportunidad para que se arrepienta, para que se convierta y no quiso hacer caso, entonces yo pregunto, ¿quién se condenó, él o Dios? Él solo. Porque aún a sabiendas de que este es el destino que le corresponde a todos los incrédulos y él se mantuvo incrédulo, sabiendo. Entonces, ¿quién es responsable de su destino eterno? Es él mismo. Cada uno elige dónde quiere irse. Tú vas a decidir dónde tienes que irte después de que abandones este mundo. Espero que sea el cielo, pero para entrar al cielo tienes que creer en Jesucristo. Y el mismo Apocalipsis 22:15 dice, mas los perros estarán fuera, y los hechiceros, los fornicarios, los homicidas. Menciona nuevamente los homicidas, los idólatras y todo aquel que ama y hace mentira. Bueno, cuando habla de perro no hay que tomar literalmente la palabra perro, ¿no? Porque si no yo sé que todos los que tienen mascotas se sentirán mal al escuchar esto, pero cuando está hablando de perros se está hablando justamente de los que están destruyendo a la iglesia, los que mutilan el cuerpo que es la iglesia, los que dañan a otros, afectan a otros. Esos son los perros en la expresión de Juan, ¿no? Pero que creo que esta es la revelación de Jesucristo. El Señor, yo pienso que Él aborrece al pecador que no se arrepiente. Sí, lo ama, Él le da la oportunidad. Sí, sí, Jesús quiere que todo el mundo se arrepienta. Tú mismo, si no estás andando bien, tienes la oportunidad de arrepentirte de tus pecados y poner tu fe en Cristo. Sí, pero depende de ti. Hay muchos que quieren vivir su vida como quieren acá, vivir una vida licenciosa, bohemia, así, viviendo todos los placeres mundanos. Y después, antes de morirse, ni se arrepienten. Y por ahí no va a surgir alguien que le va a hacer una misa engañosa para decirle a la gente que su alma está descansando en la eternidad. Mentira. Si no se arrepintió acá, no lo va a hacer en más allá. Porque el momento de arrepentimiento es ahora, mientras estás con vida. Después, muerto, ya no hay oportunidad. La Biblia dice, está establecido que el hombre muere una vez y después el juicio. Vale decir que el pecador que murió sin Cristo va de frente al juicio del trono blanco que está mencionado en Apocalipsis 20 y solamente va a ir para escuchar su sentencia. Yo te pregunto, ¿tú tienes a Cristo en tu corazón? ¿Tú has creído en Jesucristo? ¿Has puesto tu fe en Jesucristo o no? Eso depende de ti. Espero que sí. Si tienes a Cristo, te felicito. Yo pienso que tienes la vida eterna asegurada, pero si no tienes a Cristo, no crees en Él, es tu decisión, no eches la culpa a otros. Tampoco argumentes diciendo, pero ¿por qué Dios tan bueno va a mandar a la gente al infierno? No, si tú mismo estás decidiendo irte al infierno porque no quieres creer en Él. Tienes que creer en Jesucristo para ser salvo. Tienes que aceptar a Cristo en tu corazón por la fe, para que Él haga de ti un hombre nuevo y una nueva criatura. Tienes que hacerlo de corazón. No lo hagas por miedo, por temor, por intimidad, no. Tienes que hacerlo porque deseas que realmente Dios entre en tu vida y cambie tu vida y haga de ti un hombre nuevo y una nueva criatura. Y bueno, para redondear lo que estoy comentando con ustedes en esta tarde, pues yo creo que tenemos que orar como el salmista, allí en el Salmo 51:14, que dice, líbrame de homicidios, oh Dios, Dios de mi salvación. Cantará mi lengua tu justicia. Líbrame de homicidios. Creo que esa es la oración que tenemos que hacer siempre los creyentes, orar por nuestra sociedad. Mi país, lamentablemente, existe una escalada de violencia que nadie lo detiene. No hay manera de parar esto. Sí. Y la criminalidad, la injusticia, la maldad, la corrupción van aumentando, van galopando y parece que esto nadie lo frena.
Tenemos que orar y pedirle a Dios como el salmista cuando dice, Señor, líbrame de homicidio, libra mi sociedad, libra mi país, libra mi ciudad de los homicidios. Dios de mi salvación. El que cree en Dios tiene que orar así. Si tú crees en Dios, tienes que orar para que Dios permita que esta escalada de violencia y criminalidad termine, disminuya. Y para que Dios derrame temor de Dios en el corazón de la gente, para que la gente se arrepienta de sus pecados y se convierta a Jesucristo, que es lo que realmente queremos. Lo único que va a cambiar la sociedad es Cristo. Ya está visto que los seres humanos no pueden hacerlo. Aunque pongamos al mejor, perdóname la expresión, no estoy contra nadie, pero pongamos al mejor ministro del Interior, al mejor policía, al defensor del pueblo, como quieran llamarlo, por tantos títulos que se crean, pero al final vemos que la sociedad sigue igual. Aunque pongamos al mejor hombre, muy preparado, inteligente, como quieras llamarlo, la sociedad va a seguir igual de violenta. ¿Sabes por qué? Porque el ser humano que descansa en sí mismo, en su criterio humano y no en Dios, no va a avanzar mucho. En cambio, aquel que descansa en Dios y cree en Él y en su poder, obviamente que va a ver la mano poderosa de Él obrando en su vida y a través de Él. Yo deseo ver a mi país que realmente se rinda a los pies de Cristo y concluya con toda esta violencia y maldad que estamos viendo día a día. Yo oro para que sea así. Y espero que tú también. Gracias te doy por este tiempo que me has dado para compartirte esta reflexión bíblica. Que Dios te bendiga.